Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar con todos ustedes. Me ha invitado Saverius Academy 408 a este masterclass. En lo general, hablando de razonamiento probatorio, sin embargo, hoy trataremos algún tema mucho más específico, más concreto, que es qué probar y cómo probar en el juicio oral. ¿Qué y cómo probar en el juicio oral? Me gusta hablar de estos temas. Tiempo atrás tuve la oportunidad de formar parte del Poder Judicial en el estado de Chiapas, en la judicatura local, y no solamente en el sistema acusatorio, sino inclusive en el sistema tradicional, en donde como juzgador emitíamos ya muchas resoluciones a través de este sistema escrito y luego pasamos al sistema acusatorio, donde se nos motivaba a explicar nuestras resoluciones de forma oral ante un auditorio, con independencia que luego existe un documento escrito llamado sentencia, pero que este documento escrito pues no debe de contener nuevos argumentos que no hayan sido justificados o esgrimidos en la audiencia oral o diferentes argumentos. Por eso uno podría pensar que el haber sido juzgador nos daba cierta autoridad para hablar de razonamiento probatorio. Pero no, realmente no fue eso. Creo que, por el contrario, la posterior experiencia de haber podido litigar y construir el argumento probatorio desde abajo, no desde la tribuna de juzgador, sino desde que eres parte procesal y cómo le vas ayudando a este juez a que él pueda construir sus argumentos finales con sustento en las pruebas que tú le presentaste durante la audiencia, es lo que realmente nos da la oportunidad de conocer el razonamiento probatorio. Además, dicho sea de paso, sigue siendo un tema lamentablemente novedoso. ¿Por qué? Porque cuando vino el sistema acusatorio, la mayoría de las instituciones académicas, las universidades públicas y privadas, concentraron mucho su visión en la introducción de programas de derecho procesal, originalmente de derecho procesal penal. Ahora se habla ya de nuevos programas de derecho procesal civil, de derecho procesal laboral, pero eventualmente olvidamos un poco la parte sustantiva o de fondo, nos olvidamos un poquito de las acciones civiles, nos olvidamos un poco de la teoría del delito, pero de lo que no tuvimos que olvidar, porque en ese momento no se daba clases y que con la llegada de estos nuevos sistemas tampoco se implementó, fueron los temas del razonamiento probatorio, la forma en la que un tribunal debe valorar una prueba. Se pensaba que el sistema tasado no era más que un sistema de copia y pega, que hoy lamentablemente vemos que no es muy buena opción copiar y pegar. Pero no, la verdad es que ese sistema tasado también tenía ya sus propios parámetros de valoración de la prueba que realmente casi nunca llegamos a aplicar de fondo. Así que cuando hoy me dijeron, bueno, hablemos de qué probar y cómo probar, me pareció muy interesante. Algo que es importante es saber qué estamos probando. No existe, y en verdad no existe, una disputa entre la quaesti juris y la quaesti facti, entre la cuestión de la norma y entre la cuestión de los hechos. Se piensa que quienes estamos en temas de razonamiento probatorio estamos haciendo un desdén a la cuestión del derecho. Eso no es cierto, de ninguna manera. Es más, nos parece que el conocimiento de la norma y la interpretación de la norma jurídica sigue teniendo la misma importancia de toda la vida. Hay que conocer la teoría del delito, hay que conocer el contenido de la norma, pero resulta ser que el derecho penal, como cualquier otra rama del derecho, no importa qué tan grande sea el andamiaje jurídico o normativo, no nace a la vida mientras no exista un hecho, mientras no ocurra algo en el mundo. Un hecho que debe encuadrar en esa norma, no cualquier hecho. Un hecho es que ahora puede estar lloviendo al exterior de este set de grabación, podemos escuchar un relámpago porque las cargas positivas y negativas que existen entre las nubes hacen un ejercicio eléctrico y entonces se produce este rayo que no es más que eso, la circulación del fluido eléctrico. Ese hecho al derecho eventualmente no le interesa, no le importa. Así que no es cualquier hecho el que vamos a analizar. Resulta ser que la norma trae una descripción típica, es uno de los grandes principios del derecho penal, la legalidad,
Y cuando en el mundo ocurre un acontecimiento que es idéntico al que prevé la norma, entonces es cuando le interesa al derecho. Por ejemplo, la norma dice que será un acto ilícito que deberá sancionarse cuando una persona atenta contra la seguridad sexual de otra o la libertad sexual de otra persona. Alguien tiene el derecho de decidir cuándo y cómo y dónde tener relaciones sexuales mientras no agreda a otras personas. Sin embargo, un sujeto se acerca y le hace tocamientos con fines de satisfacción sexual en determinadas partes del cuerpo de lo que ahora será la víctima. Ha ocurrido un hecho en el mundo, a lo mejor arriba del transporte público, a lo mejor en la vía pública, y entonces estos tocamientos encuadran en lo que la norma dice. De ahí que, ¿qué probamos? ¿Probamos la norma o probamos los hechos? No, la norma no se prueba, la norma no se demuestra. Existe por ahí un ejercicio de acreditación de una norma, por ejemplo, de índole internacional o de derecho comparado, que eventualmente se tiene que llevar o hacer mención en una audiencia porque posiblemente no sea del conocimiento general. Pero nosotros entender la tipificación del robo, del despojo, del allanamiento, de la violación, del homicidio, del feminicidio, pues no vamos a llegar a probarle a un juez el derecho. Esto no quiere decir que dejemos de lado la parte normativa o que le hagamos desdén o que no nos interese, por supuesto que no. Sin esta norma no existe el derecho positivo. A lo mejor el mismo concepto de derecho consuetudinario no ha pasado un procedimiento como el derecho positivo, pero es una norma aceptada y entonces vuelve a ser norma. No estamos dejando de lado eso. Pero parece ser que nos hemos olvidado del conocimiento de los hechos. Porque aquí dice que comete el delito de homicidio el que prive de la vida a una persona, pero ya sabemos y conocemos la norma. A lo mejor requiera cierta interpretación la norma, eso también es válido. Pero ¿cómo sabemos que en el mundo de verdad alguien perdió la vida? ¿Cómo sabemos quién fue el responsable de que perdiera la vida? ¿Y cómo sabemos si este hecho realmente es o no ilícito? Porque a lo mejor me dicen, pues teníamos una persona, estaba en una plancha como esta que hoy tenemos, y ahí alguien le metió un objeto punzocortante y se desangró, perdió la vida, y entonces dices, ¿eso es un hecho ilícito? Pues no, porque estamos hablando de una intervención quirúrgica que ha sido seguida bajo las reglas y estándares de la medicina, sin crear un riesgo más allá de lo que la norma lo prevé, o sin aumentar ese riesgo más allá de lo que la norma prevé, que entonces ese hecho no es ilícito. Pero aunque no fuera ilícito, podría interesarle al derecho porque requerirá de un análisis para que el Ministerio Público pueda determinar si consigna o no consigna, el juez pueda determinar si vincula o no vincula, si condena o no condena. Entonces será materia de análisis del derecho. Entonces necesitamos que ocurra en el mundo un hecho que encuadre en la norma, la quaesti facti y la quaesti iuris. En ese sentido, ¿cuál será el momento en el que vamos a probar la existencia de ese hecho? El proceso penal es un camino, es una gran estructura. Me gusta cuando se dice, vamos a echar a andar la maquinaria de la Procuración de Justicia y vamos a excitar al órgano administrador de justicia para que la maquinaria de la Procuración y la maquinaria de la Administración de Justicia puedan llegar a un buen fin. Bueno, pues en ese gran camino existen muchos momentos procesales, pero no son momentos en los que se prueben cosas. Solamente se habla de probar en la audiencia de juicio, nada más. E inclusive, tampoco posterior a la audiencia de juicio. Si hablamos de apelación, veremos la forma de aplicación de la norma, la valoración de la prueba, una serie de temas, pero no es para que después se haga prueba de nada. Es la audiencia el único momento. Existe quizá un mandamiento aprehensorio, una orden de aprehensión,
Y ahí el Ministerio Público le hace saber al juez que ha hecho una investigación, que se trata de la investigación de un hecho por el que se ha presentado una denuncia o querella y que ese hecho pareciera encuadrar en la norma y que se cuenta con esa investigación que pone de manifiesto la posibilidad, es la verdad, la apariencia de que ha ocurrido un hecho delictivo. Pero el juzgador no lo sabe, emite la orden de aprehensión solamente con la finalidad de que el inculpado deba comparecer a este tribunal y se pueda abrir este procedimiento en su contra y entonces algún día se llegue a probar algo. Pero la orden de aprehensión definitivamente no prueba nada. Tampoco prueba nada la vinculación al proceso. ¿Hay pruebas en la vinculación? No, no hay pruebas, pero hay actividad probatoria. No hay pruebas, pero hay actividad probatoria. Tan es así que hoy se habla pues de que hay un estándar de prueba en la vinculación al proceso. Entonces, si no hay actividad probatoria, ¿cómo es que hay un estándar de prueba? No, no está aprobado, pero ya hay una actividad encaminada a probar. Y por eso se dice que también tiene que haber ya un estándar. No se prueba en el escrito de acusación. El escrito de acusación no es más que el hecho de que la fiscalía pueda decir, ¿sabes qué? Ya completé mi investigación, tuve tiempo suficiente, y tras culminar con el proceso de investigación, me parece que hay elementos que debo presentar ante un juzgador, una juzgadora, y creo que voy a probar algo y creo que voy a obtener una sentencia de condena. De no ser así, puede generarse un escrito que no sea de acusación. No se prueba en la gestoría o de la coadyuvancia por parte de la víctima, no se prueba en la contestación de la acusación, no se prueba nada en la audiencia intermedia. Es en el juicio cuando realmente hay que llegar a probar. Ahora, ¿qué es lo que probamos en un juicio oral? Eso es importante. Mucho se habló de que era la verdad procesal. Lo que aquí se diga es lo que importa. Bueno, finalmente entonces pareciera ser que aceptábamos que no nos interesaba el mundo, que no nos interesaban esos hechos, que lo único que nos interesaba era la audiencia. Pues si no hubieran ocurrido esos hechos, no habría hoy una audiencia, entonces sí tendríamos que voltear a ver a esos hechos. Se habló de la verdad histórica. El problema de la verdad histórica es que se le exigió al juzgador que tuviera un conocimiento preciso, exacto, fidedigno y sin lugar a dudas de lo que había ocurrido. Y hoy sabemos que eso no puede ser del todo cierto, porque siempre va a manejarse un margen de error. Siempre se establece un margen de error. Uno podría decir que a lo mejor el meteorólogo que predice que el día de mañana va a llover en la ciudad donde vivimos, no está haciendo ciencia. ¿Y por qué no está haciendo ciencia el meteorólogo? Bueno, porque a lo mejor él dice que va a llover con determinada intensidad a determinada hora y llueve en una intensidad ligeramente menor y a una hora ligeramente después o antes de lo que había dicho. Entonces eso no es ciencia. Pues claro que es ciencia, pero ha tenido un margen de error. Las ciencias tienen margen de error. La física tiene un margen de error, la química tiene un margen de error, las matemáticas tienen un margen de error. El derecho no está exento de esto y desde luego que puede manejar, no en la parte normativa, pero sí en la parte fáctica, un margen de error. Entonces, ¿qué es lo que probamos? Probamos lo que ocurre en tiempo presente. No podemos probar el futuro, predecimos el futuro. Desde las predicciones casi novelescas de Nostradamus hasta las predicciones mucho más científicas del meteorólogo. Pero no podemos probar realmente, a pesar de lo que diga el meteorólogo, que va a llover mañana, podría no hacerlo, o por lo menos no en la intensidad que él dice. Entonces no se puede probar el futuro. Tampoco se puede probar el pasado, porque el pasado ya ocurrió, ya existió, ya no lo puedo traer al presente. Lo único que probamos es el presente. Entonces, si yo pruebo el presente, ¿cómo es que voy a hablar de actividad probatoria de un hecho que está en el pasado? Tiene que ver con que nosotros realmente no probamos hechos, probamos enunciados. El enunciado que nosotros aprendimos en la primaria que decía, Juan corre en el campo, se va volviendo más complejo y le va interesando al derecho y en específico al derecho penal, porque si ya no es Juan corre en el campo, sino Juan
tiene un arma de fuego y está en el campo, y si el enunciado se vuelve más complejo y dice, Juan está en el campo, tiene un arma de fuego y ha realizado un disparo y ha lesionado a Pedro, entonces va encuadrando cada vez más en el derecho penal, en esta tipificación de conductas delictivas. En ese supuesto, ahora, ¿qué es lo que le interesa al derecho? Juan, tal día, a tal hora, en tal lugar, realizó tal conducta, produjo este resultado. Y en ese sentido ya le interesa mucho al derecho penal. Nosotros lo que vamos a probar es que este enunciado de Juan en tiempo, lugar, espacio, conducta, resultado, corresponde a lo que realmente ocurrió en ese tiempo, en ese lugar, que hubo tal conducta y que se produjo ese resultado, que existe este nexo causal. Entonces nosotros no probamos el pasado. Lo que decimos es que venimos a probar que el enunciado que postulamos corresponde con los hechos del pasado. ¿En qué medida lo probamos? No podemos hablar de que exista una verdad absoluta. Si mi auditorio hoy se pregunta, ¿quién está detrás de la cámara que me está filmando? No lo sabe. Ahora, ¿existe alguien atrás de la cámara? Posiblemente sí, a lo mejor no está tan automatizada, a lo mejor hay 1, 2, 3, 4 personas, pero que existan las cosas en el mundo no significa que conozcamos con exactitud lo que existe en el mundo. A partir de ahora, a mi auditorio yo le puedo dar alguna información que inclusive es altamente fidedigna, porque lo estoy percibiendo en este momento a través de mis sentidos. Entonces yo, por ejemplo, les puedo decir que existen 4 personas en este lugar. Ahora, ¿cómo son esas personas? Ya ustedes han tenido que empezar a imaginar. Yo puedo decir, hay 3 personas del sexo masculino y una persona del sexo femenino, y esto va a clarificar más lo que están pensando. Pero yo no sé cómo estén imaginando a estas personas, no sé de qué edad las imaginen, de qué complexión, de qué estatura, cómo están vestidos. ¿Qué tanto pueden ustedes acercarse a un hecho que existe en el mundo? ¿Es una verdad absoluta que está existiendo este hecho? Posiblemente sí, pero ¿ustedes conocen en absoluto esa verdad o se están aproximando a esa verdad? A lo mejor yo les puedo decir que hay una persona del sexo femenino y yo les dijera es una persona joven. Y para algunos, aquí viene ya un ejercicio de interpretación. Cuando yo dije joven, alguien pensó en una persona de 18 años, alguien pensó en una de 24. A lo mejor alguien del otro lado de la cámara en este momento tiene 49 años y cuando yo dije una persona joven pensó en una de 32. Resulta ser que este hecho que existe en el mundo no solamente está con el problema de qué estoy viendo, qué estoy percibiendo, sino cómo lo estoy interpretando yo o cómo lo están interpretando ustedes, porque a lo mejor mi interpretación de que es joven no es correcta y entonces va a contaminar la interpretación de ustedes. A lo mejor yo quiero decir que existe una persona del sexo masculino que es notoriamente de una edad más avanzada y entonces yo diría es la persona con más experiencia, pero no sé si realmente es la persona con más experiencia, porque resulta ser que esto depende de una interpretación que estoy haciendo. Y este tipo de interpretaciones, si yo ahora les dijera, el color que porta en una camisa es de color rosa, y a lo mejor me dijera, no, no es rosa, es salmón, o es de determinada intensidad de rojo. Como pueden ver, existe el mundo, eso no lo estoy cuestionando, pero ¿qué tanto ustedes saben del mundo? Es una aproximación. Ahora sería fácil para mí tratar de dar una definición de lo que está ocurriendo en el mundo, porque verbigracia, tengo una persona que está a escasos 2 metros o 1,5 metros de mí, y puedo decir, trae una camisa a cuadros, pero cada uno interpreta cómo son esos cuadros. Yo diría, cuadros medianos. ¿Qué son cuadros medianos? Tono de piel claro. Pues ¿qué es claro para mí o qué es claro para otros? Suelen decir, nariz mediana, pómulos medianos, ojos medianos. ¿Qué es mediano?
No importa cuántos datos yo les dé a ustedes en este momento, y que conste que lo estoy haciendo a tiempo real, y que conste que les puedo decir que lo percibo a través de mis sentidos, y que conste que la iluminación es buena, y que conste todo lo que me favorezca para la fiabilidad de mi testimonio, aún así ustedes solo se están aproximando a la verdad, no tienen la verdad absoluta. Ahora imaginemos que yo no narro un hecho en tiempo presente. No estoy narrando un hecho que está ocurriendo a 1 metro de distancia mío. Imaginen ustedes que yo empiece a narrarles un hecho que ocurrió hace 6 meses. ¿Cuántas cosas que yo percibí hoy ya no podría darle a mi juez? Y yo le diría, oiga señor juez, fíjese que hace aproximadamente 4 meses yo iba caminando por la calle, escuché una detonación, yo volteé a ver, habían aproximadamente 4 personas, una de ellas estaba parada, y yo voy a estar haciendo un ejercicio de recuperación de información, mi memoria va a tener que estar trabajando. ¿Cuántas cosas puedo darle a este tribunal? Partiendo de que quiero decir la verdad, partiendo de que no tengo interés en mentir. Pensarle en la mentira ya es un tema mucho más complicado, y esto ya hace que la verdad se vuelva cada vez más compleja y casi imposible. Pero si yo quiero decir la verdad, evidentemente voy a olvidar muchos detalles. Si yo hablara sobre lo que estoy viendo ahorita, pero lo dijera 3 días después, ya habría olvidado muchos detalles. Y si lo dijera 6 meses después, esto todavía complicaría mucho más las cosas. Así, esta verdad de lo que sí ocurre, de lo que sí existe en el mundo, ya llega al tribunal en una aproximación. ¿Qué tan cercana o qué tan lejana es esa aproximación? Bueno, será importante que nos aproximemos de manera confiable en cuanto a la existencia, por ejemplo, de un arma blanca tipo navaja. Será importante que nos aproximemos en cuanto a la identidad de la persona que le fue introducida a esa navaja. Será muy importante que nos aproximemos en cuanto a la identidad de la persona que llevaba la navaja y la ha introducido. Estas aproximaciones pueden ser suficientes para emitir una sentencia de condena. Decir que llevaba un pantalón gris Oxford ya es una aproximación que quizá no sea tan fidedigna. Decir que la persona tenía aproximadamente 45 años de edad, pues ya es una aproximación más lejana, porque a lo mejor no tenía 45, sino que tenía 44 y ya he fallado por 365 días. Y a lo mejor tenía 40 años y el ejercicio de falla todavía es mayor. Pero si yo dije que tenía aproximadamente 45 años el agresor y resulta ser que tenía 43, este error, esta falla, no es del todo relevante para emitir una sentencia de condena, se soporta. Lo importante es que la aproximación deje un margen muy reducido en cuanto a los datos esenciales del hecho ilícito. Y ahí vuelvo otra vez al tiempo, lugar, sujeto activo, sujeto pasivo, la conducta, el resultado, el nexo causal. Si en ese sentido yo me aproximo con fiabilidad, podrá obtenerse una sentencia de condena. Si yo agarro y digo, metió la navaja, le apuñaló y cayó muerto, pero resulta ser que el dictamen determina que él en realidad no estaba muerto, sino que murió camino al hospital en las primeras cuadras cuando la ambulancia lo llevaba, pues entonces no vamos a decir, como tú dijiste testigo, que murió en ese lugar y resulta ser que ha perdido la vida 5 minutos después, vamos a dictar una sentencia absolutoria. No, desde luego que no, claro que estamos en una sentencia condenatoria, porque los datos esenciales tienen una aproximación a la verdad muy confiable. El sistema de valoración tasado de la prueba exigía que el juzgador encontrara la verdad absoluta y ante cualquier duda había que absolver. Hoy, en cambio, nuestro estándar cambió y nos dijo, puede que tengas una duda, pero a lo mejor esa duda no resulta del todo razonable y en consecuencia puedes condenar, porque la aproximación a la verdad es tal o es tan suficiente
que nos va a permitir una sentencia de condena. Por eso, quienes estamos en el tema ahora de este sistema de valoración de prueba de sana crítica, no esperamos que los tribunales tengan certeza absoluta y que no les quede la menor duda de lo que ahí pasó. Solo queremos que se aproximen a la verdad y que las dudas que tengan de lo ocurrido no estén sustentadas en razones y por lo tanto puedan emitir una sentencia de condena. Ahora, vamos a otro tema. Ya sabemos cuándo probar, ya sabemos qué queremos probar, qué no debemos de probar, pero ¿cómo lo vamos a probar? ¿Cómo voy a probar que mi enunciado Juan accionó el arma de fuego en 3 ocasiones contra la anatomía de Pedro y producto de ello Pedro perdió la vida? Este enunciado, ¿cómo lo voy a probar? La norma me ha establecido determinados mecanismos para poderlo probar. Cuando nosotros pensamos en sistema tasado, como decíamos que teníamos que tener una verdad absoluta, nos permitía una clasificación de pruebas directas y pruebas no directas. Las pruebas directas no requerían que el juzgador hiciera ninguna interpretación, por eso eran directas. Y 2 pruebas directas fundamentales eran la confesión y la testimonial. Si él ya dijo que lo mató, ya lo mató. No hagas interpretación de nada. Si él dice que vio cuando lo mató, es una prueba directa. No hagas interpretación de nada. Se aceptaba que algunas veces no se podía tener prueba directa de las cosas. Por ejemplo, los delitos de realización oculta como el feminicidio, la violencia familiar o la violación, por citar algunos. Entonces se permitía que si tú probabas de manera directa algunas cosas, infirieras otras de las que no tenías prueba directa. A esto le llamábamos prueba circunstancial. Lo curioso es que el no saber esto hacía que algunos juzgadores aplicaran al mismo tiempo prueba directa y prueba circunstancial, o que aplicaban una prueba circunstancial contraria a la prueba directa, es decir, la prueba directa decía que A era el responsable y alegaban una circunstancial en contra de B, cuando ya tenías prueba directa en contra de A. Esto es lamentable, ocurría y no sé si siga ocurriendo, espero que ya no. Pero ahora en el sistema de la sana crítica, que nos llega con el sistema acusatorio penal, y que además la sana crítica está en otros sistemas de valoración de prueba, como el de la Ley Federal del Trabajo, que efectivamente no habla de la expresión sana crítica, pero existen ya tesis que han clarificado que no es más que un sistema de sana crítica y por lo tanto debe estar sujeto a 3 grandes ejes, como son las máximas de la experiencia, los conocimientos científicos afianzados y los principios de la lógica, y hay que aplicar los principios de la lógica en concreto. Bueno, pues este sistema de la sana crítica ahora nos va a establecer cuáles son los mecanismos de actividad probatoria y cómo cada uno de ellos, sin excepción, requerirá necesariamente de ejercicios inferenciales. Y nos habla de la testimonial, nos habla de la pericial, de la documental y de la evidencia material. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en el capítulo de actividad probatoria, habla de la declaración del inculpado. Y esto hay que tomarlo con pinzas porque se ha dicho hasta el cansancio que la prueba confesional ya no existe, pero a veces hasta se confunde y se piensa que la aceptación de hechos del procedimiento abreviado es una confesión, y resulta ser que no es una confesión, es un requisito de procedibilidad. Y se piensa porque pues, el propio Código Nacional de Procedimientos Penales en el capítulo de actividad probatoria establece la declaración del inculpado, entonces es posible que se piense que existe la confesión. Pero hablemos ahora de los 4 ejes más importantes que trae este Código Nacional: testimonio, peritaje, evidencia y documento. Nos dice que a través de estos 4 mecanismos un tribunal puede saber que un enunciado corresponde a los hechos del mundo o no corresponde, y puede ser el fiscal o puede ser la defensa o puede ser el jurídico de víctima. Eso no tendría mucha diferenciación. Pero el testigo, que va a dar la versión que él tiene de los hechos, y estoy partiendo de que es un testigo auténtico, no me estoy metiendo al
problema de que sea un testigo falso. Eso ya es un problema mucho más complejo. Pensemos en los testigos auténticos. Este le está trayendo una parte de la historia, una parte de la verdad, que le permite aproximación. No, no le trae toda, no le trae toda, le trae una parte. Y no importa qué tan grande sea la aportación o qué tan pequeña, sino qué tan relevante sea en relación a los hechos materia de la litis. Si el testigo le trae una declaración de 3 horas, pero sobre los hechos materia de la litis poco aporta, no es relevante. Si el testigo le da una declaración de 3 minutos, pero es contundente en relación a los hechos materia de la litis, podría ser, ¿por qué no?, relevante. Y hemos usado la palabra relevante, no la palabra fiable. Tendríamos que saber qué es fiable y relevante para saber qué es genuino. Pero por ahora solo hemos usado el concepto de relevante. Si queremos nosotros entonces presentar un testigo, estamos de acuerdo que por mucho que se explaye este testigo, no le dará toda la historia, le dará una parte de la historia. El problema todavía se agrava cuando de la parte de la historia que le da, ni siquiera toda corresponde a los hechos del mundo. ¿Por qué? Porque a lo mejor el testigo le ha dicho que la conducta duró 30 segundos. Y si uno se regresara en el tiempo, vería que la conducta ha durado 45 segundos. Entonces todavía no solamente no le dio completa la información, sino además no se la está dando fidedigna. Y no es que quiera mentir, es que a él le parecieron o a ella le parecieron que habían 30 segundos cuando en realidad no lo habían. Si ahora se me preguntara cuál es el color de las paredes que estoy viendo enfrente, podría fallar mi apreciación, por ejemplo, porque tengo 3 aparatos de iluminación directa, un aro de luz y 2 pantallas de iluminación blanca. Esto claro que puede alterar porque me puede estar deslumbrando y entonces yo la puedo ver de un color que no corresponda precisamente a los hechos del mundo. Entonces, el testigo tiene 2 temas. 1, da una parte y 2, la parte que da no tiene que ser necesariamente fidedigna. ¿Cómo podría ser el testigo una prueba esencial entonces del proceso? Antes era la confesión, y sí lo era, porque donde había una confesión, obtener una absolutoria era un ejercicio gigantesco, era muy complicado. Por cierto, esa confesión históricamente supimos, la mayoría de veces estaba plagada de torturas, y era como si todos lo supiéramos, pero nadie quisiera reconocerlo. Por eso quitamos el concepto de la confesión esta que se producía en la investigación. Es imposible pensar hoy ya en ella. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en la prueba pericial, uno establecería que tiene más confiabilidad que el testimonio, porque el testimonio es una apreciación personal que no requiere de un conocimiento científico, técnico o artístico previo, mientras que la pericial sí, y la pericial está desaguada bajo determinados estándares, con ciertos requisitos de fiabilidad como la cadena de custodia, por citar algo, y que entonces va a dar un resultado que el juzgador pueda considerar más. Sin embargo, la pericial también tiene un margen de error como lo tiene la testimonial. Una de las mejores periciales es la prueba de genética y maneja un margen de error. Si nosotros nos vamos a la pericial en cuanto a huellas dactilares y uno le pregunta al perito, ¿qué posibilidad hay de que hayas cometido un error? Y el perito te dice, no, yo nunca cometo un error, pues significa que no es un perito. El perito tiene que aceptar que su prueba tiene un margen de error que se incrementa o se reduce dependiendo de muchos factores. Por ejemplo, la cantidad de información que tenga. Si resulta ser que el perito tiene de esta huella el 100%, la posibilidad de error se disminuye. Pero si tiene el 99% de mi huella, entonces el margen empieza a crecer. Y si tiene el 90% de mi huella, el margen ha crecido enormemente. Pero no solo es la información con la que cuente, cómo ha tratado, cómo ha tratado la prueba, qué material tenía a su alcance, si tenía realmente un microscopio o solamente una lupa escolar, si se cuidó correctamente o no la cadena de custodia. Hay muchos factores que van a hacer que esta evidencia pericial
aumente la posibilidad de equivocarse o reduzca la prueba. Pero todas las pruebas tienen un margen de error. Pensar, y hay criterios novedosos al respecto. Cholula sigue dándonos grandes cátedras al respecto. Hay ahora criterios que establecen que no basta con que el perito llegue a la audiencia y dé el resultado. Nos tiene que decir cuál fue todo su proceso, cómo lo elaboró, por qué aumentó o disminuyó su margen de error. Nos tiene que hablar de su ciencia, de su calidad de experto, que ya no tendría que ver solo con la relevancia de la prueba, es decir, la cantidad de información que estás dando sobre los hechos materia de la litis, sino la fiabilidad de la prueba. Porque a lo mejor la información es contundente, pero la prueba no es fiable. La información es contundente, dice que la huella corresponde al inculpado. Sí, es información contundente, parece relevante, pero ¿es fiable? Porque a lo mejor resulta que el perito no es perito. El perito es un abogado que no pudo conseguir trabajo de abogado y que le dieron trabajo de perito. Y entonces dice que como vio cómo hacían un método, pues lo está aplicando él y entonces dice, bueno, yo soy un perito práctico. Pero esto ha disminuido la fiabilidad de la prueba por más que el contenido sea relevante. Y hoy estas tesis de Cholula, del magistrado Roberto Bando, que a mí me parece que hay que celebrar que se estén pronunciando la justicia federal al respecto, que ya no solamente es un ejercicio de los manuales de razonamiento probatorio, sino que en la práctica se está produciendo este tipo de información, eso se celebra, pues nos están diciendo que el desahogo de la prueba tiene que tener estos dos contenidos y que los juzgadores tienen que volverse más exigentes con alguien que dice ser científico, técnico o un artista. Y bueno, la evidencia material pudiera estar contaminada, pero claro, es otra forma de conocer los hechos del mundo y eso es importante. El tema de los documentos, la información que contengan, y ahí están nuestros mecanismos para ir conociendo la verdad. El tema es que cuando yo hablo de llegar aquí a la audiencia de juicio y probar, pienso que si hablo de razonamiento probatorio estoy hablando de un tribunal de enjuiciamiento que va a emitir una resolución y que nos dará argumentos de por qué considera está aprobado un enunciado. Pues resulta ser que el razonamiento probatorio sí corona, alcanza esplendor en este momento del juicio por el tribunal, pero el razonamiento probatorio tiene un camino para alcanzar este éxito y se empieza a producir desde la investigación de los hechos. Porque quien investiga, y cuando digo quien investiga no solo me estoy refiriendo al Ministerio Público, estoy hablando de la investigación paralela del abogado defensor, de la investigación que realice el asesor jurídico de la víctima, que hoy es realmente una parte procesal. Y entonces aquí el fiscal, el asesor jurídico de la víctima y el abogado defensor están generando una investigación para obtener datos que serán algún día presentados y que permitirán una valoración. Pero bueno, si ya hemos investigado y vamos a llegar a juicio, aquí tenemos una audiencia intermedia, aquí hemos tenido una audiencia inicial, hubo una vinculación a proceso, entre la vinculación a proceso y la audiencia inicial tiene que estar la preparación de las pruebas y en ese momento yo preparo las pruebas para que puedan ser valoradas en la audiencia de juicio. Así las ofrezco, son admitidas en esta audiencia intermedia y llegan hasta el juicio. Cuando yo valoro como juzgador aquí la prueba, no puedo valorar lo que las partes no me pusieron a mis sentidos. Lo que yo no vi, lo que yo no escuché, de lo que yo no pude percibir a través de cualquiera de mis 5 sentidos, no podré valorarlo. Entonces, es la responsabilidad que tendría el Ministerio Público, el defensor y el asesor jurídico de la víctima en el desahogo de la prueba, le tiene que brindar al juzgador argumentos suficientes para que él pueda decir que su prueba es fiable y relevante además. Este juzgador difícilmente va a pronunciarse aquí sobre si la prueba es lícita o no. Regularmente de eso ya dio cuenta en la audiencia intermedia a otro tribunal. Seguramente es legal porque si no hubiera sido admitida. Seguramente se consideró que no era sobreabundante.
Pero ya en esta audiencia, este juzgador tiene dos grandes pronunciamientos como obligación continua. Dime si la prueba que recibiste es fiable y dime si es relevante. A partir de ahí están sus argumentos. Y parece ser que a veces como juzgadores, y que conste que no estoy criticando a ningún juzgador, voy a hablar en primera persona, porque me tocó también resolver muchas audiencias, pues parecía ser que solo nos preocupaba que fuera relevante, pero no nos preocupaba que fuera fiable. ¿Qué dice la prueba? Dice que él era la persona. Listo, ya. Oye, pero ¿cómo se percató de eso? Bueno, eso ya es irrelevante. No, no es irrelevante. Es la fiabilidad de la prueba. Entonces, quien viene ofreciendo su prueba, generando su investigación, ofreciendo su prueba, preparándola, desahogándola, luego tiene su último momento, el alegato de clausura, que es cuando le dice al juez: hey, juez, por favor, tú considera que yo he tenido la verdad, porque mira, fíjate que el enunciado que yo te presenté corresponde. Y te voy a decir por qué tienes que pensar igual que yo. Bueno, yo te demostré que mis pruebas eran relevantes por esto, pero también te demostré que mis pruebas eran fiables por esto. Cuando este juzgador me diga que aquí fue lícita, que fue legal, que fue relevante, que fue fiable, entonces ya me podrá decir qué de los hechos materia de la litis ha quedado probado y en qué intensidad ha quedado probado. Eso es el peso de la prueba. Estás valorando la prueba. Que haya quedado probado y tenga determinado peso no significa necesariamente que haya superado el estándar de prueba. Ese es un tema por aparte y espero que de ese tema de estándar de prueba podamos hablar otro día. Hasta acá nos quedamos por el día de hoy. Les agradezco su tiempo y no pierdo la esperanza de que nos sigamos encontrando en estas clases.